Muy buenas tardes, estimados estudiantes de preparatoria abierta. Soy el profesor Nahum Chuy López y en esta ocasión nos corresponde hablar acerca de la materia de lógica, que es una de las asignaturas que me corresponde impartir en este sistema en el estado de Yucatán. En este video, que es el primero de una serie de materiales que estaremos subiendo periódicamente para apoyarte en tu estudio para presentar los exámenes de estas asignaturas. En este caso nos corresponde ver el módulo número 2, que es la llamada teoría lógica del razonamiento. No todos los módulos de los 16 que comprende esta asignatura presentan muchos problemas, por eso a lo mejor estos videos no son 16 por cada uno de los módulos, sino que nos iremos deteniendo en aquellos que suscitan más dudas en los estudiantes que acuden por asesorías a nuestro plantel. En este caso nos toca hablar acerca del módulo 2, la teoría lógica del razonamiento. Este capítulo es muy importante puesto que a partir de él empiezan a sentarse algunas bases que van a ser fundamentales para lo que vendrá después en los módulos subsiguientes. El módulo empieza planteándonos una especie de diferenciación entre dos conceptos que son muy importantes que tengamos en cuenta desde ahora. El primero de ellos es la verdad y el segundo es la validez. La verdad, como dice aquí la diapositiva, es la adecuación entre el pensamiento y la realidad. Esto significa que todas aquellas ideas, todos aquellos razonamientos, conceptos que yo voy formulando en mi cabeza, yo tengo que ser capaz de encontrar correspondencia entre eso que estoy pensando y las características de las cosas y los objetos de los cuales provienen esos razonamientos que yo estoy teniendo. Es decir, cuando nosotros aplicamos toda nuestra capacidad cognitiva para extraer conocimientos o estudiar las características de algún objeto, en ese intercambio que se da de información, nosotros vamos creando razonamientos y esos razonamientos tienen entonces que estar en consonancia con la realidad que está ahí y de la cual provienen estas ideas que nosotros tenemos. En segundo término, el capítulo nos empieza a hablar acerca de un término que va a ser fundamental, que es el de validez. No es lo mismo verdad que validez. Son dos cosas diferentes, pero que van de la mano. Mientras que por un lado, la verdad, insisto, es la correspondencia de nuestro pensamiento con la realidad, la validez se presenta en la manera en la cual yo puedo estructurar mis razonamientos. Es decir, la validez de un razonamiento yo la puedo juzgar en la medida en que a partir de premisas verdaderas, las conclusiones a las que yo pueda llegar a partir de ellas también tienen que ser verdaderas. Aparentemente esto no reviste mayor importancia, sin embargo, como vamos a ver a continuación, esto representa un reto complejo de analizar. Veamos aquí dos casos para tener un poco más claro acerca de qué es lo que estamos hablando cuando planteamos el concepto de validez. Tenemos un primer ejemplo que nos dice: los cítricos contienen vitamina C. Esta es una verdad que ha sido comprobada científicamente. Y bueno, tenemos la número 2. El limón es un cítrico, pertenece a esta familia de frutos que guardan algunas características comunes entre sí. Observa cómo la premisa número 1 y la premisa número 2 son verdaderas. Estas premisas, cuando llegan al cerebro, empiezan a ser procesadas por esto que vamos a entender que es el razonamiento, y a partir de ello nosotros podemos extraer conclusiones a partir de el proceso de deducción. Después de llevar a cabo esos procedimientos mentales,
nos queda ahí la conclusión que dice, por tanto, el limón contiene vitamina C. Observa cómo la verdad de las premisas, es decir, el enunciado número 1 y el enunciado número 2, al juntarse entre sí, me producen una conclusión, y esa conclusión, en este caso, es verdadera. ¿Ok? Entonces, por eso les decía hace unos minutos que verdad y validez no son lo mismo, pero van entrelazadas. No puedo pensar en una sin la otra. ¿Cómo puedo yo saber que el limón contiene vitamina C? Porque hay estudios científicos que lo han demostrado. En ese sentido, observa, insisto, cómo de las dos premisas planteadas al principio, que son verdaderas, sale por consecuencia una conclusión que también es verdadera. En este caso, este razonamiento, que está conformado por 3 enunciados, es un razonamiento válido, ¿sí? Los razonamientos válidos producen entonces conocimientos verdaderos. Veamos la diferencia. Observa el ejemplo que está en azul. Nos dice, todos los seres humanos son inteligentes. Efectivamente, esa es una verdad comprobada científicamente, que a lo mejor no todos somos inteligentes para las mismas cosas y en el mismo grado, es arena de otro costal, pero todos poseemos inteligencia. 2. Juanito reprueba todas sus materias con 0. Ok, a lo mejor yo tengo la boleta en este momento de Juanito, donde efectivamente estoy viendo que todas las materias están reprobadas con 0. Son 2 premisas verdaderas. Ahora, dentro de nuestro cerebro, a veces, como nosotros no tenemos claras las normas de validez, nosotros podemos llegar a conclusiones como la que tenemos en ese caso que está planteado en nuestra diapositiva. Y nos dice, por tanto, Juanito no es inteligente. Son 2 premisas verdaderas y sin embargo la conclusión de este razonamiento es falsa, porque la mezcla que se da entre los conceptos de la premisa 1 y la premisa 2, al momento de concentrarse, al momento de atravesar por nuestro razonamiento, no se logran procesar adecuadamente y por lo tanto tenemos que la conclusión de este segundo ejemplo es a todas luces una falsedad. Insisto, todos los seres humanos, no importa no importa la capacidad o la edad que tengamos, somos inteligentes, pero insisto, a lo mejor somos inteligentes para cosas diferentes y en grados diferentes. Ahí tienen, por ejemplo, la cuestión del IQ y todas esas cosas que se han discutido a partir de los avances de la psicología como ciencia. Entonces, no necesariamente por tener 2 premisas verdaderas quiere decir que voy a llegar a conclusiones verdaderas. En ese sentido, aquí es muy importante que tengamos las normas de validez para que a partir de este tipo de enunciados nosotros podamos llegar a conclusiones verdaderas, que al final de cuentas es el objetivo de la lógica, que yo, a partir del uso de herramientas lógicas, yo pueda tener conocimientos válidos y pueda tener conocimientos verdaderos. ¿Cómo nos sirve la validez en la vida diaria? Miren, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando nosotros empezamos a criticar nuestro propio pensamiento, empezamos a ejercer lo que en términos de psicología se llama la metacognición, es decir, que somos capaces de analizar nuestro propio conocimiento, las estrategias y las formas a través de las cuales yo genero conocimientos. Cuando nosotros entramos en esa dinámica de autoconocimiento, de autoanálisis, nosotros podemos empezar a darnos cuenta que muchas de las cosas que damos por sentado, porque nos parecen perfectamente lógicas, distan mucho de serlo. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, en la siguiente diapositiva tenemos 4 casos que nosotros muchas veces
por influencia de la sociedad, por influencia de la familia o incluso de los amigos o la escuela, los medios de comunicación, damos por sentado, ¿sí? Son 4 enunciados que suenan perfectamente lógicos y sin embargo son falsos, porque los procedimientos mentales que hemos seguido, tanto individual como socialmente, para llegar a esto, son falsos, ¿sí? O sea, no cumplen con las normas de validez y por lo tanto los procedimientos que detonaron en estos ejemplos que tenemos acá no son válidos y por lo tanto me producen conocimientos falsos. Ahí tenemos, por ejemplo, la mujer es coqueta por naturaleza. Los hombres verdaderos no lloran. Todos los niños son felices. Los alumnos que reprueban son tontos. Todas estas ideas y muchísimas cientos de otras más, todos los días circulan por nuestra cabeza como verdades absolutas, pero si nos detenemos a plantear las herramientas de análisis, de validez de los razonamientos, vamos a llegar a la conclusión de que este tipo de planteamientos son absoluta y rotundamente falsos. ¿En qué nos va a ayudar a hacer la cuestión de la validez? Nos ayudará a entender que muchas de las ideas que circulan todos los días y de las cuales nosotros también ejercemos este tránsito resultan falsas y que al ser falsas pueden conllevar a problemas muy graves de entendimiento. El capítulo continúa hablándonos del objeto de la lógica que ya hemos hablado hace unos minutos. Y dice que el objeto de la lógica es determinar las reglas de validez para hacer deducciones correctas y establecer los principios sobre los cuales se asientan estas reglas. Aquí es muy claro. La lógica, una vez que nosotros entendamos bien los temas que nos plantea el libro, tendríamos que ser capaces entonces de analizar todos los razonamientos y los conocimientos con los que tenemos contacto para saber si son verdaderos o para saber si son falsos. Y si yo en este análisis que hago acerca de mi propio conocimiento llego a la conclusión de que lo que estoy pensando es incorrecto, entonces lo más sensato sería modificar esta manera de pensar que yo tengo, que es un poco lo que tendría que hacer nuestra sociedad mexicana para empezar a eliminar muchas de las cosas que están actualmente golpeando socialmente a nuestro país, a México. Después nos dicen cómo se asegura la validez de un razonamiento, y esto sí lo quiero leer porque es algo muy claro que nos presenta el libro. Nos dice que el único modo de estar seguro de la validez de un razonamiento es mostrar que la conclusión no afirma nada distinto de lo que está explícita o implícitamente afirmado en las premisas. Pensemos en nuestro ejemplo acerca de los cítricos y el limón. En este ejemplo es muy claro cómo la conclusión que dice el limón es un cítrico y el limón tiene vitamina C, es una conclusión que se forma a partir del contenido de las dos premisas, o sea, los dos primeros enunciados que se presentaron en el razonamiento. Aquí es muy claro entonces si todo razonamiento, toda deducción entonces para llegar a ser verdadera de la información que nos brindan las premisas, debemos extraer las características que le vamos a asignar a la conclusión. O sea, yo no me puedo inventar, no lo sé, todos los cítricos tienen vitamina C, el limón es un cítrico, por lo tanto el limón es una fruta. O sea, este concepto nuevo de fruta no aparece dentro de las dos primeros enunciados, por lo tanto no nos lo podemos inventar en la conclusión. Eso sí tiene que quedar muy claro. De todos modos, cuando nosotros empecemos a estudiar los silogismos, vamos a darnos cuenta de que hay muchas cosas que impiden que los conocimientos se establezca este tránsito entre enunciados verdaderos y
conclusiones también verdaderas. Otro de los temas que aborda el capítulo, y lo aborda superficialmente porque más adelante en alguno de los módulos se explicará con más detalle, se habla acerca de los conceptos. Pero es muy importante que desde este momento nosotros empecemos a tener claro de qué estamos hablando con conceptos. Y nos dice que los conceptos tienen dos grandes dimensiones. Por un lado, los conceptos tienen un carácter representativo, es decir, cuando yo escucho un concepto, pensemos por ejemplo en triángulo, automáticamente en mi cabeza voy a pensar en un polígono que tiene 3 lados. No lo sé, que a lo mejor pienso en el triángulo equilátero, en el escaleno o en el isósceles o yo no sé. Pero el concepto clave de triángulos, esa cualidad inherente a los triángulos que es el ser figuras de 3 lados, eso me habla de la representatividad. Es decir, cuando yo escucho la palabra o la leo, la palabra triángulo, automáticamente mi cerebro se forma una representación mental del objeto. Eso es muy importante porque es algo que nos distingue de los animales claramente, ¿no? Ahora, nos habla acerca del carácter formal o propiedades lógicas del texto. Perdón, del concepto. Tenemos entonces aquí dos grandes dimensiones. La primera es la representativa, es decir, cuando yo pienso en ese concepto, automáticamente empiezo a desglosar sus características dentro de mi cerebro. Y dos, el carácter formal. Cuando los conceptos en nuestra cabeza no se presentan de manera aislada. Todos y cada uno de ellos están vinculados con otros. No podríamos ser capaces de producir pensamientos si no fuéramos capaces de encadenar esos conceptos para formar secuencias significativas. Por lo tanto, aquí el texto nos empieza a hablar en este módulo 2 acerca de esas propiedades lógicas o carácter formal de los conceptos. Y este carácter formal o propiedades lógicas nosotros los empezamos a encontrar cuando los conceptos los empezamos a relacionar con otros. Ahí, por ejemplo, más adelante se explicará, pero vamos, por ejemplo, hay una propiedad lógica de los conceptos que es la llamada extensión. Los conceptos tienen mayor o menor extensión, es decir, los conceptos son capaces de englobar a otros, ¿sí? Pensemos en una figura de círculos concéntricos, o sea, hay un círculo más grande que el anterior y viceversa. Pensemos en eso. O pensemos, si te gustan las matemáticas, en los famosos diagramas de Venn. Los diagramas de Venn tienen como objetivo que nosotros visualicemos de manera gráfica cómo hay objetos, sujetos que comparten características similares, ¿no? Ahora, por ejemplo, en términos de extensión, que es una de las propiedades lógicas del concepto, insisto, hay conceptos que engloban otros y por lo tanto son conceptos que tienen mayor o menor jerarquía. Pensemos en un caso, sencillo. Concepto de americano. Americano es una persona que nació en este continente. Ahora, pensemos en latinoamericano. Latinoamericano es una persona que nació en una parte específica de América que nosotros vamos a conocer con el nombre de Latinoamérica. Sigamos. Hay otro concepto que puede ser, por ejemplo, mexicano, ¿sí? Mexicano es un concepto de menor extensión que americano o latinoamericano. Vean cómo va bajando de grados. Esa es la relación, la relación que se da entre los conceptos y que nos da claramente estas propiedades lógicas de las que estamos hablando. No nos detengamos en mexicanos, pensemos en yucatecos.
Es otro concepto que engloba dentro de sí a otros y sin embargo es un término de mucha menor extensión que mexicano, que latinoamericano o que americano. Y pensemos yucateco, ¿ok? Yucateco, pensemos, el término yucateco también engloba a otros, porque no es lo mismo el yucateco de Mérida que el de Samajil, que el de Peto, que el de Canacín, ¿ok? Porque cada uno de ellos son sujetos diferentes. Entonces observemos, las relaciones o propiedades lógicas de los conceptos se presentan cuando los relacionamos entre ellos. Y una de estas propiedades lógicas que existen es la jerarquía de los conceptos por extensión. A la lógica le interesan mucho más los conceptos de mayor extensión que los de menor extensión. Y bueno, con esto nos despedimos. Espero que haya quedado claro esto. Y sin embargo, si todavía te quedan dudas, este video va a estar en la plataforma. Puedes mandar mensajes por allá para si tienes alguna duda, nosotros la podamos solucionar y puedas irte lo más seguro posible de que comprendiste cada uno de los conceptos que explicamos en este video y que vienen contenidos en tu libro. Que tengas un excelente día.